Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos al Radar de los Barrios este lunes 30 de mayo. Son exactamente las 10:01 en lo que nos permitimos saludar en principio a la comunidad colombiana en Venezuela. Ayer pudimos ver a través de las redes sociales cómo hicieron largas filas, prácticamente una marcha para impulsar desde algunas zonas fronterizas su derecho a votar en su país natal. De manera que las elecciones en Colombia traen como sorpresa la posición de Rodolfo Rodríguez, el abanderado, uno de los abanderados que prácticamente no se veía dentro de la segunda vuelta. Sin embargo, ayer sorpresivamente está allí, creciendo casi una semana con un 13%, algo que se convierte en un fenómeno electoral. Y eso evidentemente da grandes señales en la región de los cambios que quieren los ciudadanos y que la América Latina está dando. En este caso, esto lo podemos enlazar con las recientes encuestas de Datincorp, donde el 69% de los venezolanos aspira a el 2024 a no tener un gobierno ni del chavismo y tampoco de la oposición. Esto nos profundiza siempre en el mensaje que desde hace más de década y media ha sido nuestra bandera, cuya consigna es que la polarización es una trampa, le hace daño a las sociedades, envuelve en un fanatismo político a los ciudadanos que no discriminan elegir, sino que se va votando con gringolas por posiciones polarizadas. Es el momento de pensar y creo que Venezuela también entró en ese camino de la no polarización y de la aspiración de un gobierno que trabaje para todos sin distingo de razas, credos o ideologías. Tenemos en línea a Pablo Zambrano. Pablo Zambrano no solo es representante del Radar, sino también Pablo Zambrano es un luchador sindical del gremio de la salud, a quien esta lucha le ha costado inclusive no solamente el esfuerzo de luchar por los derechos del sector salud, sino también le ha costado amenazas y persecuciones. Hoy estamos con Pablo Zambrano y con él queremos tratar uno de los temas que ha sido sensible y que se ha puesto en boca de Nicolás Maduro, como es el caso de los hospitales, donde se han hecho claras acusaciones a algunos sectores de la salud, de la extracción de medicamentos. Vamos a estar hablando de eso, pero también vamos a hablar de esta nueva orden que se da de no solicitarle a los pacientes medicamentos en ninguno de los centros asistenciales de salud, pese que muchos ni siquiera se tienen inyectadoras. Muy buenos días, Pablo Zambrano, bienvenido al Radar de los Barrios, tu casa. Cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cómo ves estas nuevas medidas? Gracias, Ingrid, por el contacto. Saludos a todos los radioescuchas. Y, bueno, fíjate, dentro de lo que puede ser el debe ser, pues, vamos a hablar del debe ser. El debe ser es eso. O sea, que yo llego a un hospital y lo encuentre todo. O sea, que a una emergencia o por una operación electiva, necesariamente el trámite sea normal y por supuesto ese ciudadano que busca alivio a cualquier tipo de patología sea atendido con mucha dignidad. Eso es lo que queremos todos, inclusive cuando hablo de todo,
es el pueblo venezolano en su totalidad y por supuesto nosotros como trabajadores. Pero esa no es la realidad. Y este no es un proceso que es desde ahora. O sea, siempre en los centros de salud, te estoy hablando desde hace 40 años, hemos tenido déficit de insumos médicos en los centros de salud. Y eso progresivamente, en los distintos gobiernos, ejemplo, en el de Caldera, en el de Chávez, que fue tan largo, y ahora en el de Maduro, porque son gobiernos distintos, simplemente la progresividad no fue porque mejoramos, sino porque vamos hacia atrás como el cangrejo. O sea, en este momento, en estos últimos 7 años, que es el gobierno de Maduro, o 8, el problema hospitalario ha crecido y el problema de la atención médica, de la atención primaria, que es la atención ambulatoria, que muy poco la tocamos. O sea, ¿qué pasa en los centros de salud? Bueno, ¿por qué los trabajadores, en este caso, un médico le entrega una lista que nosotros le decimos la lista del terror? Hay unos que le dicen la lista Tascón, donde le piden todo. Eso es autorizado desde la propia dirección. ¿Por qué? Porque no hay nada, porque resulta ser que los insumos no llegan. Y es por eso que venimos señalando con mucha claridad que cuando se creó la operación Mano de Hierro, que va directamente a los lockers de los trabajadores, bueno, ¿por qué no van al robótico que está en Charallave, que es el que distribuye los insumos médicos que no llegan a los centros de salud? Nosotros no podemos explicar cómo salgan camiones y camiones del robótico y cuando vamos a los centros no hay nada. Y esa es una realidad que sabe la ciudadanía que existe. O sea, cuando la gente compra, digamos, lo que hace falta, es porque sabe que no lo hay. Porque si la gente sabe que en el hospital hay el insumo médico, va a la dirección y lo reclama. Pero eso no pasa, porque la gente está consciente del deterioro que ha sufrido el sistema público nacional de salud, que fíjate, aquí hubo una pandemia, bueno, que arropó el mundo. O sea, que no solamente en Venezuela, eso debió servir para inversiones, para mejorar las infraestructuras, para mejorarlo todos. Eso no pasó. O sea, seguimos con el mismo sistema nacional de salud vulnerable que consiguió la pandemia del COVID-19 en marzo del año 2020. Entonces esa es la realidad que nosotros vivimos y los trabajadores no vamos a pagar la ineficiencia y la irresponsabilidad del Estado, que señala claramente la Constitución, que debe ser gratuita. O sea, tiene que haber gratuidad. Y nosotros, por supuesto, para poder garantizar eso, necesitamos que, en este caso, el órgano rector, que es el Ministerio de Salud o el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o el IPASME, que es otro, porque aquí resulta que existe mucha gente, barrio adentro, que lo manejan los cubanos, etcétera, bueno, estén bien dotados, no solamente de los insumos necesarios, sino también la existencia del recurso humano que ha migrado forzosamente, porque resulta que aquí se trabajó toda la época de pandemia sin salario, sin el ingreso necesario para vivir con dignidad, y los trabajadores tuvieron que migrar muchísimos a otros países, otros a la economía informal o a otra actividad, y un gran número, muy grande, migró, pero también se quedó, o sea, fue a otra actividad para ganar para vivir y venir a trabajar gratis a los centros de salud. Sin duda alguna es un panorama bastante complejo, porque son posturas y son situaciones que debe venir la solución propiamente del Estado. Inclusive, cuando hablamos de esta situación en la que denuncian extracción de insumos importantes de los centros asistenciales, y como bien tú lo hablas, desde el robot de allá de Charallave, de los Valles del Tuy. De manera que hay una gran realidad cuya víctima termina siendo quien ya es víctima de una enfermedad, y a veces en casos enfermedades que tienen características terminales, que no se les puede dar ni siquiera una calidad de vida mediana en el caso específicamente de los pacientes con patologías como el cáncer. Ya los ciudadanos están siendo víctimas y están siendo maltratados por la enfermedad que llevan y todas las adversidades en esta carrera de obstáculos que representa recuperar la salud en Venezuela. Y ciertamente yo soy una de las defensoras, el Radar de los Barrios, todos somos defensores del gremio de la salud, porque los hemos visto
como bien tú lo has detallado, están en los centros de salud con sueldos prácticamente que no le alcanzaban ni para los pasajes y estar allí. Pero probablemente también hay algunas situaciones que se estén dando y que tienen que ser debidamente denunciadas. Yo, como te lo dije, Pablo, hace unos días que conversamos, fui, acompañamos a donar sangre para ayudar a uno de los niños de oncología que estaba hospitalizado allá. Nosotros tenemos una obra de carácter familiar para los niños del oncológico, específicamente en el Hospital Domingo Luciani. Este niño estaba hospitalizado allá y estaban pidiendo, creo que era alrededor de unos 10 donantes para este niño. Es impresionante el drama que se vive para donar sangre en Venezuela cuando es un acto voluntario. Cuando es un acto voluntario, en este caso este niño ni siquiera era familiar de nosotros. Nosotros vamos y vemos, cada vez que un niño de estos nos necesita, procuramos el apoyo de irlo, de ayudarlo, de asistirlo como un gesto de humanidad, además un amor al prójimo. Y yo en el caso me quedé muy asombrada de lo que está pasando con el tema de los donantes. La gente tiene que amanecer a las afueras del hospital universitario para poder tener acceso a donar, cuyos cupos terminan siendo incompatibles con la cantidad de donantes que le piden a cada paciente. El paciente tendrá que pasar por lo menos 4 meses si le piden 10 donantes, haciendo cola para que pueda llegar y acceder al 40 número, porque son 40 espacios que dan diariamente para un sinnúmero de pacientes a los que se les solicita sangre. Este drama también del personal no es la mayoría de los casos, Pablo, pero sí estamos hablando de un personal que pareciera que se hizo indolente ante esto, que producto de no recibir, de él también ser víctima, termina siendo un victimario de quien también es víctima, porque quien está allí procurando donar, o el que espera la sangre donada, termina siendo metido en este remolino de complejidad donde nadie se hace responsable, donde el Estado no se hace responsable, y cada día la salud se deteriora más en Venezuela. Allí tuvimos la amarga experiencia con la persona que está a cargo de organizar esto. Es una enfermera a la que, por supuesto, vamos a tomar las acciones, porque yo creo que también aquí se debe corregir eso. El paciente debe dejar de ser víctima de las circunstancias, porque hay una cadena, por supuesto, de responsabilidades. Pero yo creo que el trato inhumano viene también de cada ser humano, de olvidar para qué estamos, de olvidar la prestación de un servicio, de, como bien ustedes que están en el gremio de la salud saben lo que representa la salud, lo que representa ese pacto de honor que se hace por la salud del otro. Y a mí me preocupó porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un niño con cáncer, en este caso el niño Gabriel Araque, del 23 de enero, del barrio del Observatorio, falleció, y yo en lo personal quedé prácticamente deprimida de ver la carrera de obstáculos que tuvo que pasar esa madre, inclusive para que le pudieran donar sangre a su hijo. Fue una cosa que nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Pablo, ¿tú qué opinas? Sí, pero fíjate, Ingrid, lo que pasa es que, claro, no todos los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores quieren, pues. La gran mayoría de salud son generalizadas. O sea, no es solamente el banco de sangre, donde también ha habido, quizás entre bancos de sangre y laboratorios, ha sido la migración más grande. Eran unos 18.000 bioanalistas a nivel nacional, y creo que en este momento, si pasan de 2.000 es mucho. Entonces hay un gran déficit de personal, pero además de eso, el problema que hay con la bolsa donde debe depositarse la sangre donada, que en la gran mayoría de los casos está vencida, la falta del reactivo para realizar la serología correspondiente. Entonces el trabajador presta el servicio con grandes limitaciones, y por supuesto a veces cuando se ven abarrotados por una cantidad de personas, entran también en crisis. Pues ahí no es que yo quiera justificar, pero eso pasa mucho, porque resulta que no tienes capacidad de respuesta y de dar la respuesta a los pacientes. Pero así como pasa eso, en la gran mayoría de los servicios
también se dan respuestas. O sea, fíjate, no hace mucho le hicimos el trámite a una persona que necesitaba una donación urgente porque tenía la hemoglobina en 6. Y resulta que buscamos en Caracas, porque hay ese problema en Caracas de que no se consigue la sangre. Hicimos el trámite, las personas del banco de sangre, esto fue en el oncológico, Luis Racetti, se portaron muy amables y buscaron la sangre, no la consiguieron en Caracas, pero la consiguieron en el Hospital de la Victoria. Y entonces, bueno, el paciente se trasladó hasta allá y se le cumplió con el tratamiento. O sea, son cosas que nos vienen pasando permanentemente y que todos queremos dar respuesta y ayudar. Nosotros queremos que los tomógrafos funcionen para que la gente no pague eso en los servicios privados, pero resulta que en Caracas no hay un solo tomógrafo. Y te pongo un ejemplo, en Coche se mandó a reparar el tomógrafo, una compañía cobró $40,000, esa compañía no cumplió con el contrato, la quitaron y no metieron preso a los dueños de la compañía porque resulta que son recomendados. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pues nada más contra nosotros. Así y es. son errores que se van cometiendo y son cosas que yo puedo entender mucho al paciente, porque nosotros estamos en los hospitales por los pacientes y no se sabe, o sea, no se sabe la cantidad de ciudadanos que ayudamos diariamente desde las organizaciones sindicales y gremiales, desde los movimientos existentes en salud, las ONG que tenemos en salud, y bueno, y ahí funciona el equipo multidisciplinario que lo formamos todos los que prestamos el servicio. Entonces son situaciones que se presentan, que las entendemos, pero que el problema de fondo y la responsabilidad es del Estado como tal, que no da respuesta, que viola la Constitución, aquí todo el mundo se acostumbró a violar la Constitución Nacional. La Constitución dice que debe garantizarse la salud, no que pase lo que pasa ahorita, pero cuando tú vas, ejemplo, al mismo clínico y preguntas cuántos asesores hay, resulta que de 12 funciona uno y a veces funciona otro, o sea, serían 2. Pero entonces los camilleros a los pacientes que necesitan ir de un piso a otro los suben cargados y a veces ayudan los médicos y ayudan las mujeres, que la mayoría son mujeres en los hospitales y muchas salen enfermas porque resulta ser que en una carga de esas a un paciente, bueno, muchos han tenido hernias que le nacen o problemas en la columna y eso es diario. En el caso del mismo clínico universitario, la alimentación, de lo que es lo peor, resulta que trabajadoras recaudan los perolitos en su casa porque no hay menaje, y ahí ellas entre todas van acumulando y le van llevando la comida al paciente y suben a pie porque resulta que como hay un ascensor no pueden subir y bueno, la cocina en la planta baja, pero tiene que subir hasta el piso 11 donde también hay que dar respuesta. Entonces son situaciones que vivimos en los centros de salud a diario, que bueno, ahorita con este proceso que viene de que están nombrando los inspectores, que de paso estuve leyendo la lista de los inspectores, y bueno, y está el PSV, bueno, si está el PSV, pues están los partidos de oposición, entonces ahí es donde tenemos nosotros como ciudadanos que reclamar, y yo voy a publicar pronto el listado de los que forman parte del cuerpo de inspectores, y hay como 3 o 4 que son del partido de gobierno, entonces tienen que ponerse las pilas los sectores opositores para entrar también, porque si es bueno para ellos, es bueno para acá. Para nosotros entonces supervisar entre todos y juntos, bueno, qué es lo que pasa realmente en los centros de salud, no que ellos mismos se despachen y se den los huertos, porque eso no puede ser. Entonces, la situación y el ataque no es hacia la clase trabajadora, la situación no es la clase, y es tratar de resolver el problema de fondo con las inversiones necesarias y con una política adecuada que conlleve a que nosotros podamos atender con dignidad al paciente. Totalmente de acuerdo. Además que no solamente esto es un tema de partidos, esto es un tema de ciudadanos. Cualquier ciudadano debería existir que con las facultades y el conocimiento debido en el área de la salud pueda postularse como inspector para que en este proceso de transparencia pueda ayudar y termine siendo un proceso que ayude a solucionar el problema y no a empeorarlo. Muchas gracias a Pablo Zambrano por habernos atendido esta mañana para el Radar de los Barrios, agradeciendo, Pablo, tu lucha, tu trabajo, tu esfuerzo, además tu dedicación en pro de la salud. Qué importante, vamos a esperar ese listado porque yo sé que eso va a generar opiniones donde evidentemente tenga que intervenir distintos actores. No solamente tienen que ser políticos,
sino organizaciones y ciudadanos que, como muchos, estamos metidos en los hospitales tratando de poner un granito de arena y ayudar a quien ya está siendo golpeado por una situación de salud, pero que no recibe ni la debida atención y tampoco el debido respeto en muchos casos lamentables, y termina siendo víctima doble, no solamente de la enfermedad, sino también de un Estado que ha sido indiferente. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regreso con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se... Global Therap, seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios. Vamos a estar conversando con el dirigente social y político Ramón Ojeda. Ramón, el fin de semana la parroquia Mariches vivió algunas trancas por situaciones de seguridad, en este caso yo diría más bien de solidaridad. A veces en estos espacios se cree que no se vive la convivencia y el apoyo entre vecinos, y este es un claro ejemplo de que sí existe. Pero antes de entrar en este tema, me gustaría conversar con Ramón Ojeda cuál es su percepción en torno a esta nueva polémica que pareciera generarse desde los centros de salud, en opinión de Nicolás Maduro, quien ahora pareciera hacer creer o pretender hacer ver que los representantes del gremio de la salud son quienes tienen la responsabilidad de hacerle una lista, y que los hospitales están muy dotados y que lamentablemente le piden a la gente lo que no le tienen que pedir, haciéndole unas listas que a veces, en este caso de pacientes con cirugías electivas, terminan deteriorando su salud porque no tienen los recursos para comprar lo que puede representar 500, 600 y hasta $1,000 en insumos médicos para poder acceder a una simple operación, por ejemplo,
de hernia, de hombro, de una prótesis, tienen que llevar las prótesis, todo esto, aun cuando nuestra Constitución garantiza la gratuidad de la salud. Esto va a generar profundas polémicas porque tenemos años viendo lo que ocurre en los centros de salud. ¿Qué opinión para un dirigente como Ramón Ojeda, que ha llevado una lucha incansable porque en Mariches se les devuelva su centro asistencial, que hasta ahora esta parroquia es una de las más golpeadas en el municipio de Sucre por el acceso a la salud? Sin embargo, tienen que conocer quienes nos sintonizan a esta hora que esta parroquia tiene que dirigirse, y cuando no tienen, y además hubo claras denuncias por parte de Ramón Ojeda, como personas perdieron la vida por no tener acceso al centro de salud en la parroquia Filas de Mariche, niños con cuadros de asma, pacientes que llegaron, les empezó una situación de ACV o de infarto y no tuvieron un centro de salud donde recibieran los primeros auxilios y perdieron la vida. Esto fue una lucha que ha sido encabezada por Ramón Ojeda y otros tantos dirigentes sociales de esta parroquia, pero ahora resulta que dirigen la atención hacia el personal de la salud. ¿Cómo ves esta dramática situación que pudiera entonces generar un lamentable enfrentamiento entre pacientes y representantes de la salud? Muy buenos días, Ingrid. Muy buenos días a todo el equipo de Radar de los Barrios y muchas gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, con respecto a tu pregunta, Ingrid, bueno, eres conocedora, ya más o menos diste un bosquejo de toda esa lucha que tenemos desde hace años aquí en Filas de Mariche. Este próximo junio se cumplen ya 9 años de que derribaron el medicentro, el único medicentro de centro asistencial que había en la parroquia. Esto servía para todo el que se trasladaba por la carretera vieja desde Santa Lucía hasta Petare, servía como centro de emergencia. Y bueno, ha sido una lucha bastante constante. Y bueno, con respecto a eso, hubieron algunos voceros que dijeron que el gobernador iba a hacer un hospital aquí donde funcionaba la escuela latinoamericana, esto donde metieron varios muchachos de todas partes de Latinoamérica y algunos hasta de África para enseñarle la medicina popular que ellos pregonan. Bueno, eso quedó en veremos. No hay respuesta todavía aquí en Filas de Mariche con este tema. Es lamentable, vemos que lo que se trató de hacer con este tema, vemos que es como un trapo rojo, como correr la arruga. Vimos con claridad como el alcalde José Vicente en una rueda de prensa, creo que era una declaración, le pasaba, como quien dice, le pasaba la pelota al presidente de esa problemática que estaba pasando, como para correrle la responsabilidad al gremio médico, esta gente que prácticamente trabaja con las uñas, con mucho tesón para tratar de resolver estas situaciones tan críticas y lamentables. En el caso de Mariche, bueno, recorrer largas distancias para llegar a un centro asistencial, que en realidad que no haya nada, literalmente. Y bueno, vemos claramente que fue esto como correr la arruga. Cuando hablas de recorrer una larga distancia, quienes nos están sintonizando a esta hora, ¿cuánto es el promedio cuál es esa distancia? Mira, la distancia, recuerde que estamos en la carretera Petare-Santa Lucía. Por hablar del sector de La Lagunita, que es donde es limítrofe con Castillo, estamos hablando de 19 kilómetros. Estamos hablando aproximadamente, si te montas en un autobús con alguna dolencia o alguna, estamos hablando de 2 horas. Y el sitio más cercano, que puede ser Valle Fresco, hora y media. Si vamos en un carro particular, si pudiera ser un poco menos. Pero a la hora de una emergencia, con el tema de la gasolina, con el tema del mal estado de la carretera, es hasta difícil conseguir a alguien que haga el favor, que preste la emergencia como era antes. Bastante complicada la situación. En este caso, muy a pesar de toda esta lucha que dieron y no obtener respuesta, cuando un paciente de Mariche en la madrugada se le presenta una emergencia y llega
a estos hospitales. ¿En qué hospitales están permitiendo una atención? Hace unos meses atrás nos fue denunciado que en el hospital Pérez de León 1 y Pérez de León 2 cerraban las puertas y no atendían en la madrugada. O sea, estilo los CDI cierran en la madrugada y no atienden a nadie, la gente se cansa de tocar la puerta y no hay atención para las emergencias. Esa es una de las claras denuncias que hay. ¿Qué ocurre con los pacientes de Mariche cuando llegan a horas de la madrugada? ¿Son recibidos? ¿Están siendo atendidos? ¿Qué pasa? Mira, según el comentario de toda la gente, lo que hacen es pelotear. El que logra llegar vivo, ¿no? Infinidades de personas han quedado en la vía, han quedado que no llegan. Parturienta, hace meses atrás hicimos una denuncia con un señor que ha atendido prácticamente como a 6 jóvenes en sus casas, en la escalera, donde a las jóvenes le da por dar a luz, porque no tenemos realmente un centro de emergencia cercano. El alcalde trató de hacer un parapeto ahí con un tráiler, con un carro de perro caliente, un tráiler de eso, como montar un consultorio ahí en un sector, pero eso no es la respuesta que queremos los habitantes de aquí de Filas de Mariche. Además que un tráiler no resuelve el problema, por ejemplo, de una parturienta. Además, Mariche es una zona agraria, es una zona agrícola, una zona que los accidentes con el caso de machetes y máquinas podadoras y todo esto está a la orden del día, no tiene ni siquiera un centro de atención que cubra. Esta emergencia es lamentable, además una denuncia que elevamos, que hacemos del conocimiento público, que no se le ha dado respuesta a la comunidad de Mariche en torno a un centro asistencial como lo tuvieron en otra época, que fue demolido con la promesa de ampliarlo, de mejorarlo, y después de 9 años, como nos informa Ramón Ojeda, quedó en escombros esta promesa. Pero Ramón, hablemos, antes de ir, vamos a ir a un corte y en el próximo segmento vamos a hablar de esa situación que ocurrió en Mariche este fin de semana. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana por RCR, la radio que se ve. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Continuamos, estamos en línea con el dirigente social y político de la parroquia Filas de Mariche. En el segmento pasado
Hablamos de la salud, en este vamos a hablar de la solidaridad, de lo que está representando la situación con desaparecidos en la parroquia Silas de Mariche. Cuéntanos, Ramón. Bueno, sí, con respecto a este tema, bueno, el pasado fin de semana, el sábado, en hora de mediodía tarde, los vecinos del sector Las Flores, el kilómetro 16 aquí de Silas de Mariche, procedieron a generar una protesta. Esto acompañado de todos los vecinos y familiares de un joven desaparecido. El joven que ya ese día estaba cumpliendo 7 días desaparecido, salió de su casa a comprar un perro caliente hora de la noche ya, donde unos primos, una prima que tiene un puestico de perros y esto. Y el muchacho, después que todo el mundo se fue para su casa y eso, el muchacho nunca llegó. Al día siguiente, bueno, empezó la alarma, empezaron los vecinos, familiares a buscarlo por varios sectores, que procedieron a hacer la denuncia en el 6CPC y buscaron en las morgues, en el hospital y eso. Pero ellos, en vista de que las autoridades no le prestaron el debido, la debida respuesta, o sea, lo que le dijeron, bueno, búsquenlo y si aparece vienen a notificar. Entonces, entre esa molestia de vecinos y familiares, procedieron a generar esta protesta. Me acerqué, en primer punto lo felicité en el aspecto de la protesta, fue una protesta cívica, organizada, y bueno, procedimos a tratar de buscar mecanismos. Le dije, bueno, vamos a tratar de enviar esto a las redes sociales, a los medios de comunicación. Hice el compromiso directo de tratar de pasarlo por aquí, por la Radar de los Barrios, en su programa RCR. Y bueno, los familiares, de acuerdo a esta propuesta, después procedieron a levantar la tranca. Le dije, bueno, una protesta es un llamado de atención, ya ustedes lo hicieron. Entre un ratico más traten de levantar la tranca. Y así mismo fue. Aparecieron después, como a las 2 horas, a la hora, apareció la policía de Miranda. Y bueno, lo forzaron un poco a abrir la protesta, ¿no? A todas esas, en medio de esto, llamaron aparentemente de los Valles del Tuy, que vieron un muchacho con esos rasgos. Lo que le extraña a ellos, que el muchacho que vieron fue como desvariando, como si no estuviera bien de salud mentalmente. Y le extraña, porque este era un muchacho trabajador, de familia, y le extraña que, bueno, no se sabe, cosas del destino, pero pudo haber pasado, ¿no? Pero hay una leve sospecha de que esté deambulando por los lados de los Valles del Tuy, en Santa Teresa. Entonces, bueno, están abocados a eso. Ayer bajaron y regaron panfletos, trataron de buscarlo por varios sectores, y estamos en eso, tratando de difundir la información. Bueno, me parece muy positivo que esto se dé en los espacios donde se evidencia en el país una gran pérdida de valores. Estamos viendo casos que son completamente asombrosos a lo que nosotros estábamos acostumbrados a visualizar del gentilicio del venezolano, situaciones de violencia que impresionan, hechos muy graves que se están dando en el país, sobre todo con mujeres y niños, ancianos también, y desde una parroquia tan vulnerable, una parroquia con tantas carencias, que se haya unido para la búsqueda de un muchacho, de este joven que aun cuando no lo han conseguido, las pistas indican que algo pasó, algo extraño pasó, que se debe investigar y que solamente se encontrarán las pistas de este caso logrando que sea cierto y que lo obtengan veracidad de que este muchacho está deambulando por un municipio de los Valles del Tuy, que toda esta cadena informativa, que el Radar de los Barrios también, este programa sirva para la búsqueda de este joven. Nos indicas por favor el nombre del joven para que así quede también y las personas puedan certificar cuál es el nombre de este muchacho, sí, que en consecuencia muy extraña, Enrique Olivero, que en circunstancias extrañas se desapareció y ahora lo ven deambulando aturdido, es lo que han denunciado. Tenemos un número aquí de contacto. Dánoslo, por favor, Ramón, danos ese número de contacto. 0426-321-9151.
0426, repítelo por favor. 321-9151. Bueno, al 0426-321-9151, si conocen del paradero, el nombre del muchacho, ¿nos lo repite, Ramón, por favor? Enrique Oliveros. De Enrique Oliveros, favor comunicarse con su familia. Nos indican que lo han visto deambulando de manera aturdida por los valles del Tuy y su familia lo ha buscado y esperemos que puedan tener rápida respuesta y logren dar con el paradero definitivo para que se puedan investigar las causas que ocurrieron con este joven de una conducta tranquila y desapareció. Hasta ahora no tienen respuestas de cuáles han sido las verdaderas motivaciones de esta desaparición. Ramón, no quiero cerrar nuestro encuentro porque me gustaría que para el radar nos dieras tu opinión. Hace unos días salió una encuesta de Datincore que en lo personal me llamó mucho la atención. Tú eres miembro también del radar, eres uno de los voceros de la no polarización. La polarización nos puso en una acera prácticamente a recorrer una vía de muchísimo daño, le hizo mucho daño al país. Es más, se colaron algunos vivos negligentes, corruptos, que se disfrazaban de un bando o de otro y terminó el país pagando las consecuencias de esta polarización. En esta encuesta de Datincore, el 69% de los venezolanos se identifica con la necesidad de que no haya un gobierno nacido de las entrañas de un sector de la oposición, como así lo llaman, ni de lo que representa el chavismo, que ya arriba a más de 22 años en el poder. Pareciera que el país se despolariza. Tú que estás en una zona bastante vulnerable, que los padecimientos son a diario, que hoy los ciudadanos tienen más en cuenta quiénes son los responsables de esta causa. ¿Cómo tú puedes hilar esta encuesta tan importante y que representa para los venezolanos, pudiera ser el fin de la conflictividad, el fin de una era de mucha polarización y desgaste político, en la versión de la parroquia Mariche? Bueno, sí, cómo no. Bueno, muy interesante tu pregunta, ¿no? Sí, vi la encuestadora Datincore, ¿verdad? Y me llamó bastante la atención. Y es lo que uno palpa, en estos sectores populares, aunque los medios de comunicación no son tan proyectados así como otras zonas de Caracas o el resto del país. En realidad se siente el desespero de la gente porque no hay respuesta a ninguno de los servicios públicos. Por hablarte el tema de lo que estábamos comentando hace minutos, el tema de la salud. O sea, la gente no encuentra una verdadera respuesta a las problemáticas que atraviesa el común, el ciudadano de a pie. Y entonces no ve ni en un lado, ni en el otro, ni por parte del gobierno, ni por parte de la oposición, un vocero con ese liderazgo, con ese planteamiento serio de encauzar estas problemáticas. La gente también tiene desespero a la hora de salir a votar porque se sabe que lo que se está es votando, no eligiendo. Vimos en las pasadas elecciones un ventajismo dantesco y circunstancias no claras. Ya el ciudadano común sabe que esto es totalmente irregular lo que está pasando en las elecciones. La gente creo que quiere un verdadero CNE imparcial, no que cuadre con el gobierno cuáles van a ser los próximos puestos o los próximos cargos. La gente quiere elegir. Y creo yo que hasta que no haya una sinceridad en ese aspecto, el ciudadano común, los pocos que van a votar van como quien dice obligados por la misma situación precaria económica que estamos viviendo en estos sectores. Una pregunta, Ramón. La gente habla de Guaidó allá como una esperanza de que los representa. ¿Hablan en esas zonas? No. Al compañero amigo Guaidó, en realidad ya bajó los niveles de popularidad. Esa esperanza que creó
eso se cayó al piso totalmente. O sea, hablar de Maduro y hablar de Guaidó es hablar de rabia, rencor y desestimar una esperanza. No, la gente quiere nuevos actores, la gente quiere nuevas visiones. Un mensaje serio, un mensaje futurista, un mensaje que podemos desenredar la grave situación que vive nuestra república. Si te tocara en este momento, en estos últimos 2 minutos que nos quedan, Ramón, si te tocara presentar dentro de lo que tú has recogido, ¿cuál sería, qué necesitaría esa nueva figura para que ese 69% o ese país descontento, desmotivado, que sembró su última esperanza en el liderazgo de Juan Guaidó, pero su última esperanza en ese sector, en este momento, ese mensaje, ¿qué debe llevar? Mira, ese mensaje debe llevar mucha amplitud. Hay que buscar, analizar gente catedrática, gente que tenga credibilidad y formar un verdadero frente de salvación nacional, porque esa es la palabra, frente de salvación nacional. Buscar catedráticos y líderes naturales de las regiones y no personas impuestas desde los cogollos, y bueno, llegar al consenso de quién puede ser el que o quiénes pueden ser los que lideren ese frente, por llamarlo así. Pónganle el nombre que se llame, que deseen, pero tiene que haber un consenso muy amplio, ¿verdad?, de las bases, de los sectores populares, de las bases bajas y medias, que no se sigan los cogollos repartiendo quién puede ser los próximos liderazgos, porque la gente no lo va a seguir aceptando y vamos a seguir con los mismos resultados. Si aplicamos los mismos, seguimos con los mismos resultados. Muchísimas gracias a Ramón Ojeda. Gracias, Ramón. Yo creo que la sabiduría popular se ha expresado en la voz de Ramón Ojeda. Y que oído el tambor, cable a tierra, sobre todo quienes en este momento pretenden seguir aplicando la misma receta a un país que ya cambió, que no le gusta lo que se le ha estado sirviendo en los últimos 23 años, ni por un sector ni por parte del otro. En este momento vamos a hacer un enlace con una protesta del sector de los jubilados y que el Radar de los Barrios trae para toda nuestra audiencia. Adelante. Saludos, gracias por el pase. Efectivamente, estuvimos presentes en la conmemoración del Día del Adulto Mayor, acto que se efectuó en todas las plazas Bolívar del país. En Caracas, los adultos mayores se concentraron en la Plaza Caracas de la parroquia Santa Teresa del municipio Libertador, frente al busto civil de nuestro libertador Simón Bolívar, donde la consigna de los jubilados y pensionados era: no estamos celebrando, estamos conmemorando con una protesta cívica, exigiendo respeto por pensiones y jubilaciones dignas y justas. A continuación, escucharemos a Emilio Lozada, quien nos dará detalle de la protesta. 31 de la Constitución, en función de la pensión del Seguro Social. Ese es el gancho que tenemos ahorita y no lo vamos a aflojar hasta que no nos den respuesta. Porque por ahí salió Nicolás en la última salida que hicimos antes de ella a ofrecer, empecemos en 100, 200 o 300. Esa oferta de él ni siquiera se han preocupado por dólares, por llamarnos, vamos a sentarnos, a concretar eso. Pero nosotros no nos podemos sentar a discutir cuánto es el valor de algo que está en la Constitución, y el que lo cumple o tiene que cumplirla no nos puede decir nosotros vamos a negociar. No, la Constitución se empezó en el 99 y desde esa fecha tiene vigencia. Nosotros lo que queremos es que la cumpla, y que si hay que empezar por una
cifra, que ellos la empiecen y nosotros pedimos un cronograma de pago que vaya subiendo el volumen de esa cantidad de dinero en bolívares para, como dice, la cesta básica familiar. Necesitamos llegar hasta allá, pero esta lucha no está solamente en nuestro nivel. Aquí están sumados, usted podrá ver muchas cabezas blancas aquí, con muchas canas de mujeres y hombres que son sindicalistas, pero que también tienen la edad. Entonces, el movimiento sindical a nivel nacional se ha sumado a esta protesta y están ahorita también en la misma situación. Reportando para ustedes de la Plaza Caracas, Gustavo Molina. Continuamos con estos audios donde el Radar de los Barrios ha estado presente en protesta. En este caso, esta protesta fue el día de ayer. Adelante. Bueno, así llegamos al final del Radar de los Barrios por la mañana de hoy, agradeciéndoles su sintonía e invitándoles a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestro enlace en RCR, donde continuamos de pie siempre defendiendo el derecho a las comunidades, a los ciudadanos. Hoy con un claro ejemplo de lo que pudiera ser la nueva era política en Venezuela y que en América Latina también está dando grandes giros. Llegamos al final, nos despedimos deseándoles que tengan un inicio de semana bendecido por Dios, pero sobre todo que salgamos librados de este caos que representa